Siempre el punto más... Buenas tardes. Buenas tardes, buenos días. El punto más es... De más importancia en el arte viene a ser la Documenta de Kassel, que se hace cada 5 años, y la Bienal de Venecia. Son los puntos de arte, encuentros de arte, exposiciones de arte más importantes de... Papá, ¿sabías que te pueden eliminar el video porque recuerdas que nunca te dejan poner videos? No, no hay problema, si no son videos, pero depende que esté. Ay. ¿Eso qué es? Entonces, la Bienal de Venecia tiene un pabellón que es el pabellón peruano. Y en el pabellón peruano ha sido elegido por curaduría Herbert Rodríguez. Herbert Rodríguez es un archienemigo mío, por lo menos yo soy enemigo de él, no sé si él de mí. Yo lo he elegido como superenemigo. Esta es la Bienal de Venecia, ¿no? Hay pabellones, mira, esa es Bolivia, y entras a ver el pabellón de Bolivia. ¿Me entiendes? ¿Qué no es Bolivia? Bolivia es el país de Bolivia. Cada país tiene su pabellón y entras a ver qué hay. ¿Me entiendes? Esa es la Bienal. Y vas viendo en la Bienal qué está pasando, ¿no? Estos son los videos de no lo conocen ustedes, pues Cordero. Miguel Cordero es un artista conceptual arequipeño que ha ido allá a la Bienal de Venecia con su plata, y ha ido a ver. Y ha visto los distintos pabellones y las obras de arte que hay. Y lo que tenemos es que la obra de Herbert, que es este pene, este falo, colocado como una especie de collage, con esas fotos, las que hemos visto. ¿Qué te cuesta decir su pequeñez? Ha causado una gran conmoción. Ha causado tremenda conmoción para mucha gente, porque de pronto ven un ¿Quién falo. es esa chica? Mucha gente, son 39 personas. No, él es Miguel Cordero y él ha puesto cómo se llama este video en sus redes. Pero mucha gente es mucha gente. Como esto es la Bienal de Venecia, esto se ve en todo el mundo, y todas las revistas de arte y todo el mundo Una persona te está ¿cómo se viendo. llama? Lo propagan, lo critican, lo valoran. Ay, papá, ¿sabes ¿Entiendes? quién es Aret Si tú o pones Pala? Herbert Rodríguez, ahorita te va a salir esto, ¿no? Porque Viendo ya es el video. internacional, súper conocido. Es el punto de arte más importante en el mundo, junto con la Documenta de Kassel. Y No. que es peruano y por eso se dice que es tu enemigo. No, es mi enemigo porque él es Herbert. Ay, papá, te Este estoy es su diciendo arte. un amigo. ¿Entiendes? Ya, Es mi enemigo porque... pero eso no es lo que te está pareciendo. Y Papá, acabas de decir que supuestamente eso es lo Jare primero que te o parece. Claro, que es el Palacios. primero, Ay, papá, No te está Jare o pareciendo. Palacios. Sí, mira. Papá, Está Herbert con todo su arte y lo oye, primero papá, es que mira, Jared o digo, papá, Palacios te está diciendo un amigo. Ah, ya. Enemigo. Herbert Rodríguez, exposición. Ay, ya, pues, pero Dice estoy buscando que la su exposición padre de- es Exposición brillante. Bienal de Venecia. Papá dice que nuestro padre es brillante. Acá. ¿Así hizo? Ajá, mira. Dijo su padre es brillante. Se refirió al de Herbert Rodríguez. Sí, seguro. Qué mal. Su padre es brillante. Lo dice Jared o Palacios. Suficiente, por favor. Un amigo, su padre es brillante. Ay, Lo primero que te parece. ya. ¿Seguro? Entonces, miren, este es el pabellón y ahí está. Y todo el mundo se ha fijado sobre todo en el pene. Entonces, el Ay, pabellón y pa. ahí está la exposición. ¿Eso es ¿No un ves? pene? Sí, es un pene. No parece. No parece. Oye, les he dado el zoom total del pene y demás. Ah, yo no me había dado cuenta que era un pene. Yo tampoco Parecía un me había dado collage cuenta con que era un pene. imágenes de personas desnudas. Pene. Ya, el pene tiene un montón de referentes en el arte peruano, desde la cultura mochica, los juegos eróticos y demás, ¿me entiendes? Y Herbert ahora tiene este pene
y lo han crucificado por poner el pene en la Bienal de Venecia. Es mi enemigo porque, ¿cómo se llama? Ahí está, ¿no? No parece. Pero no parece un pene. No parece. No parece un pene. Es mi enemigo Depende porque... cómo lo veas. Ya, es mi enemigo porque al final, Parece una lata, latas. él tiene toda esta movida de la que yo también vengo, pero yo vengo mucho después, él viene antes, que es la movida subte en Lima. Todos los marginales en Lima se ponían así, tipo Boyusca ahora, pero más, no busca es pop. Subte realmente eran los chicos clase medieros en Lima que estaban dentro de la guerra interna. ¿Tipo de guerra? Al estar dentro de la guerra sí, interna. espérate. No, basta, Boyusca, no. Pero no. Eger es lo tipo pandillero, así. No, pandillero no, era subte, distinto. De ropa negra, Ahorita, cadenitas. Sí, pero distinto, era más marginal, no ese pango europeo. Era más marginal, más mísero que son de clase media. Y se reunían para hacer conciertos. ¿Entiendes? A ver, Entonces, tipo emo. no, para nada emo. Eger. Es ropa negra pero rota. Entonces, Eger. Subte. Por eso, pues, Eger. Eger. Pon Eger. No. Eger es esto que yo sigo. Eger. No. Este es el Averno. No, acá también ¿Tipo es rock? Teatro Loco hizo el Evangelio de la Matria en el Averno. Terminé en el Averno, que me peleé con la gente del Averno para ver. Y siempre hacían esto, movidas de rock. Siempre, movidas de rock. ¿Ese no eres tú? Pues, ¿para qué hice ahí? Estaban influenciados por el pan y todo lo Papá, ¿qué demás, hice pero el ahí? subte limeño tenía otra cosa. ¿Dónde? Acá abajito. Acá. No, pero quiero ver. Poetálica 13. Pero no se visten. Se visten normal. Más o menos va por acá. ¿Me entiendes? Se ven más marginales, más o menos va por acá. No es que tampoco se super maquillen. Esta es la clásica foto. ¿No? Pero se ve normal. Son jóvenes, están metidos en la guerra interna en los años 80, 90. Yo estoy terminando los 90 y también entro en esa movida cuando ya estoy terminando de alguna manera. Y esa movida me lleva también de alguna manera a la plaza San Martín. Papito. El punto lo encuentro y el punto para mí más importante era el Averno, ¿no? Nosotros hemos hecho el Evangelio de la Matria en el Averno, ¿no? Más Ese es punk. Jared o Palacios ha puesto Más más punk. Más punk. Más punk, sí. Estaban muy influenciados por el punk. Muchas gracias. Ya, y la cuestión es que Herbert tiene toda esta cuestión del arte visual con la onda subte y está entre la guerra interna. Y está entre la guerra interna es muy difícil porque tú tienes que decidir entre Sendero y el neoliberalismo, tarde o temprano. Y la onda subte no se decide por ninguno de los dos, aunque hay muchos que sí asumen la onda de Sendero, otros no. Y en el arte hay problemas, ¿no? ¿Qué cosa eres? ¿Cómo te asumes? Y al final Herbert es un representante, desde mi reflexión, de la izquierda caviar. Es decir, muchos dicen, cuando uno es rojo, dicen que eres verde por fuera, ecológico, y rojo por dentro. ¿Entiendes? Cuando dicen rojo. Pero Herbert es amarillo. O sea, es al final alguien de derecha, aunque él diga que no, aunque defienda derechos, aunque venga contra el rollo liberal, aunque se ponga, para mí es alguien de derecha totalmente, alguien que quiere establecerse en el sistema global. Pero trae toda esta estética de la calle a las exposiciones y demás. Y es muy conocido, y sobre todo es muy conocido por el trabajo del colectivo Huayco, que es como, wow, cuando tú digas arte peruano y digas, oh sí, arte de intervención y demás, siempre vas a tener el colectivo Huayco. Con su gran obra, tener un montón de latitas de la Sarita Colonia. Pero estos jóvenes no creen en la Sarita Colonia para nada, lo que están tratando es de representar a los emergentes marginales, que son otro espacio, que no son los clase medieros, y que tienen esta creencia en la Sarita Colonia. Y cuando yo represento a la clase media marginal que viene a ¿cómo se llama?, a ocupar la ciudad, lo que estoy haciendo es de alguna manera domesticándola. Lo que estoy haciendo de alguna manera es apropiándome de ella para yo hacer mi carrera y llenar los espacios visuales. ¿Qué es huayco? Huayco se dice cuando hay un derrumbe de tierra, sobre todo, y agua. Casi siempre se produce cuando está en las lluvias.
hay lluvias y de pronto cae un huaico y interrumpe sobre todo carreteras o destruyen casas y demás. Pero la idea entonces sería que ellos son como el huaico que viene a destruir la institucionalidad burguesa a partir de esta marginalidad. Y entonces tienen esa fuerza expresiva. Pero no es eso. Es al final la apropiación de la estética emergente para domesticarla, estilizarla y ponerla en las... ¡Ah! ¿Qué te cuesta que alguien más toque el mouse aparte de ti? Ahí. Ya. Y ponerla, ¿cómo se llama? En la... Claro, cogen el arte emergente con el pop, ¿no? Y hacen una unión de pop, arte emergente, ponen los letras. Es como si Andy Warhol fuera peruano, ¿no? Ustedes saben quién es Andy Warhol, ¿no? Andy Warhol es el artista pop. Andy Warhol, carajo, tantos referentes. Ya. El artista pop, así, pero... Andy Warhol, ¿me entiendes? Y sus clásicos, estos, ¿me entiendes? Sus leches, sus latas. Ah, esa chava sí, Campbell. es clásica. Andy Warhol, ¿no? Ahí se Y él parece al y hilo. él hace del arte un taller de fábrica y empieza a hacer un montón de imágenes. Y un montón de imágenes van saliendo. Entonces, de alguna manera, Papá, el ¿por colectivo qué ahí se Waico, puso el colectivo pelo? Waico está haciendo como una síntesis de esto con la cultura emergente, la estética emergente. Que todavía no es una síntesis nada lograda, también es una apropiación para hacer pasar como pop a la cuestión emergente y darle como una forma estilizada que al final pueda globalizarse en el mundo del arte. Que al final es lo que va a hacer ahora Herbert entrando en la Bienal de Venecia, ¿me entiendes? Y entonces lo que tenemos para mí Penes es... con mujeres desnudas. Claro, pero hay que pensar esto del pene mucho. Y No lo parece vamos, un pene. lo vamos a pensar. Sí, la verdad que no parece un No pene. parece. Ya. Parece. Parece más un árbol caído. A mí me parece otra cosa. A mí me parece el otro como una mangosta. No, ¿qué es lo primero que te parece? Lo estás Pero buscando no es abajo. peruano. Ya, eso es todo su arte. Herbert Rodríguez es peruano. Ah, Ven, ya. ¿qué pasa? Entonces lo Vamos a conocí en persona. Claro, me he peleado con él, he entrado a su taller de ¿cómo se llama Pero cuando te pregunté de la era tu telefónica. enemigo, por eso no me dijiste que sí. ¿Qué? Pero cuando te pregunté si era tu enemigo, por eso porque lo conocías en persona, no me dijiste que sí. Sí, lo conozco en persona, pero no es por una cuestión personal del todo, ¿no? Que claro que ya se hace personal, sino porque él representa a la izquierda caviar que se apropia de la estética emergente, cuando al final la izquierda caviar con Susana Villarán mataron a todos los emergentes, pero hay una crítica moral y ética, pero también hay una crítica estética porque realmente no hay algo que la izquierda caviar tenga que decir y una estética propia, sino una apropiación permanente. Ustedes dirán, claro, pero uno siempre se apropia para luego dar. Sí, es lo que hace Cislo de alguna manera, se apropia de la cultura precolombina para dar, pero no logra lo que logra un Vallejo, lo que logra un Arguedas, donde hay como una expresión auténtica, como si ellos hubieran logrado integrar, como si hubieran pasado por un proceso dialéctico que les haya permitido integrar esta cultura y no se vean aculturados, ¿no? No se vean como apropiados, es casi como robarle al otro para hacer tu trabajo y todavía tu estética no está lograda. Entonces, siempre hay una crítica ética, una crítica política, una crítica estética al trabajo de Herbert desde mi lado y siempre Si lo buscas haré. tus obras en internet no aparecen, ¿no? Sí, siempre sí, siempre. ¿Sí aparecen? Sí, siempre sí. Pero ¿quién las ve? Yo soy el subte del subte. Y eso de asumir una posición subte. Pero se supone que si no tienes nadie que te vea no aparece. No siempre es. Habrá alguien que lo vea, no literalmente, habrá alguien que lo vea. Ya, mamá ha salido. ¿Por qué no está Creo que sí salió. apagando la computadora? Creo que sí ¿Quién apagó. sabe? ¿Qué? Creo que sí salió. No, según yo no salió el Ya. universo. Jamás No. se Entonces, lo que tenemos es eso. Herbert Rodríguez y su pene. Ya. Ahora tenemos que pensar muchísimo lo que es el pene. Eso no parece un pene. Carajo, basta. Es un pene. Es ¿Qué una te cosa. dice que no parece un pene? Parece una monga buscando. Hasta yo su tratando de popis. dibujar frutas dibujo penes que parecen más penes que ese pene. Ya, Parece eso una también es mongol todo una mostrando cosa su también para popis. analizarlo.
por otro lado, ¿no? Pero no parece para nada. ¿Por qué todos en parece. ese lugar están corrompidos mentalmente? Corrompidos mentalmente, ¿por qué? ¿Por qué no parece un pene? Claro, hay como una especie de propia censura al propio pene, ¿no? Y aún así, el pene ha causado una conmoción tremenda y lo han criticado duramente. Pero si ni siquiera parece un ¿Cómo es posible que el arte se... Papá, que el te arte- apuesto yo lo que veo. la manifestación del Perú en la globalización Oye, papá, tú... neoliberal Lucía. sea como Lucía. si- Ya, Lucía te está viendo. mi amor. Ah, ya. Sea, Está viendo tu discurso de penes. ya, sí, sea como se llama reducida a un pene, ¿no? A un falo. Pero el falo es muy importante. Pero Para eso nuestro no amigo- parece un pene. Para nuestro amigo Jacques Lacan, el pene va a ser el Pero es una significante. latita. El pene va a ser el Han escrito, yo lo significante veo. más importante. Ya. El pene es el significante más importante. Ahora vamos a entrar a una cosa un poquito más seria para entender el arte y para entender cómo. Y esto va a cambiar absolutamente todo nuestro proceso. El lenguaje está articulado por significantes y significados. ¿Me acompañan en eso? No, ¿Sí? no, ¿Oyuska? Sí. no. Muy bien. Hay significantes y significados. Hay un plano de la expresión. ¿Cuál es el significante de la palabra papá? Este fonema, papá. El significado, el significado tiene una cuestión denotativa y connotativa. Va a decir mi papá, Mi papa. mi procreador, Mi o el papá. procreador, o demás. Mi papá. Y podemos ya jugar Mi más. papa. Ya, podemos jugar Mi más. papá viene de papa. Empecemos. Y siempre tiene el Ya. cuerpo como una papa. Muy bien, lo que has hecho ahí, según nuestro amigo Lacan, es suplantar un significante por otro. El Realmente logro que no puso un semen en la significado. vallilla de mi mamá Ya. y gracias a eso al final Papá, me está bien terminaron como- obligando a nacer cuando yo ni siquiera lo pedí, Ya, no y dije si nada hay y sin mi todo un opinión propia. significado y toda una me terminaron verdad, sacando que de Oye, ahí. papá, te de quiero ahí decir viene todo el algo. psicoanálisis. Eso es igual Mira, que mira. papel, pero le pusieron papel higiénico. Ya. ¿De Igual dónde- que a papá ver, le pusieron ¿de una dónde tilde. viene la palabra papa? Para que luego esa señora me obligara a Un poco de nacer. árbol. No, ¿de dónde viene la palabra papa? Papá. No, papá, ¿dónde viene? De la papa. No, viene de... No. Sí, viene, sí, de verdad. ¿De dónde viene la palabra ¿Y de dónde viene la palabra mamá? ¿De mamá? ¿De De mamar? De mamas, Que mamá claro. No sé. ¿De dónde viene Primero, la palabra ¿Qué has hecho hijos? primero? Esto, que mamá. Ya, bien, La bien. leche. Pero, pues, de mamá. Muy bien. Entonces, esos son los significantes. Mamá, ese ¿Sabías es el que- significante primero, como significante que lleva todo un significado, ¿me entiendes? Pero la Ya, cuestión es que para nuestro amigo Lacan, el significante va a ser Papá, primero que el ¿qué significado. Y significa outfit. la palabra 3? No sé qué es lo ¿Y que- outfit de dónde viene? Están mirando otras personas. Ya. Significante y significado. Para Lacan, lo primero es el significante y lo último es el significado. Está haciendo una inversión de todo el estructuralismo y está haciendo una inversión de todo el psicoanálisis. Lacan es uno de los personajes más importantes al que siempre vamos a recurrir para el análisis de la metaestructura y con el que vamos a trabajar permanentemente la metaestructura. Dime, Juan. Viene de la palabra de pegar y si la mamá viene la palabra de que da la mamá. ¿De dónde viene la palabra hijos? Sí, no lo sé, no lo sé, la verdad, como palabra no lo sé. Pero a mí sí me queda claro que la Tendría más sentido metonimia... huevos nacientes. No, la metonimia de papá sí viene de esto. ¿Entiendes? No, viene de papa. No, papá es A ver, otra cosa. busca. No, ahora no. No, yo pues. Basta, güey. Busca. No, basta. Papá. Es que mira. No, Mira. no, vamos a poner- ¿Ves cómo haces con el mouse? ¿Ves cómo haces con el mouse? No. ¿Ves cómo haces con el No, mouse? papá viene de papá. ¿Ves cómo te molesta que todo se lo toque? Significante Mira. no se va a encontrar. Shun. Shun. La que ha hecho Shun. un trabajo de significantes, esta mujer, esta poeta con la que empezamos este ¿Ves? año con Claudia Cobo. Shun. ¿Listo? Ya. Ay, papá, ¿te gusta la imagen? ¿Ves? No. Es Ya, ese quieres ver. Venga, Jesucito. Esas obras sí que son comunes. Sí, Los colores andinos son muy comunes en las... sí, pero oye, esto si quieres es mucho más auténtico que Cislo. O sea, él tiene, Herbert, una crítica permanente a Cislo. Mira, a Fernando de Cislo. Tiene una crítica permanente. Y uno vería a Cislo y diría, wow, mira, Cislo, qué estético, qué... Pero si uno va viendo realmente el trabajo de Cislo, es increíble por la técnica de veladura. Se ve como un sabio.
Sí, sí, sí. No, y Eso aparte ya nos lo habías mostrado antes. es una, claro, es una de las vacas sagradas, ya murió. Y él ya ha sido el esposo de Blanca Valera. Entonces, es como el padre del arte contemporáneo. Y claro, y uno ve esto y dice, wow, aquí sí hay técnica, aquí sí hay un trabajo, aquí. Pero en el trabajo de Herbert hay mucha más autenticidad en su expresión, en un sentido de que Creo que Blanca Valera le dedicó un poema, ¿no? yo veo su trabajo y digo, man, ¿entiendes? Claro, en un sentido pop, en otra corriente, no está yendo al surrealismo, ni está yendo Oye, todo el pero trabajo de El veladuras en arte la con pintura. colores andinos ya es demasiado usual en el Perú. Claro, eso ya pasó. Ya todos lo hacen. Herbert ya, no. Siempre va a ser, esa va a ser la materia prima, siempre. Igual en Cislo está trabajando lo mismo y siempre la materia prima en nuestro arte y nuestra expresión, en nuestra cultura y en nuestra filosofía va a ser nuestra base andina, siempre. Y le tenemos que reflexionar, repensar, recrear permanentemente y retroalimentarnos sensiblemente de ella. Ahora no podemos quedar solo ahí, ¿no? Tenemos que entrar al oriental, al occidental y demás, pero el andino siempre va a estar. Ahora, ¿cómo lo trabajas? Es otra cosa. Es muy diferente como lo trabaja Herbert a como lo trabaja Cislo. Pero el trabajo de Herbert y de Cislo son igual apropiaciones de una clase media que no consigue expresar realmente esto. ¿Ya? Aunque Herbert se ponga muy subte, es un Cislo de la calle, pero al final es un Cislo que trae la calle a esto. Cislo sí es un tipo burguesito de la academia, aunque nunca fue un académico realmente, pero al final es el arte académico, es la expresión del arte académico. Y no es un arte vivo realmente. Y el de Herbert tampoco es un arte vivo, aunque uno diga que sí. Aunque tenga más calle que el de Cislo. Entonces la cuestión es clara. Vamos a tener que investigar sobre Violencia. ¿cómo se llama? Sobre los significantes para entender la metaestructura y lo que estamos haciendo nosotros en nuestro proceso para luego comprender también al arte. Y esto cambia absolutamente todo el proceso. Y luego tengo que explicar. Oye, papá, te tengo una pregunta. ¿Conoces a Alejandro? No. Ya. Entonces, lo que tenemos es La que única. comprender los significantes y para esto comprender el aquel. Te están escribiendo la única forma. Acá dice Jared o Palacios, la única forma sería vivir eso que transmite, no apropiarse de algo que no es tuyo, darle voz a los que no tienen voz. Ya, pero darle voz a los que no tienen voz, hay todo un problema ahí porque esa es ¿cómo se llama? El lema que había. Y yo detesto darle voz a los que no tienen voz. Había un patita que vino, que era un mexicano, si no me equivoco, y que vino con, hay que darle voz a los que no tienen voz, cuando hicieron acá también una especie, no de bienal, pero de una gran exposición. Y él vino y juntó a toda la gente y la llevó al Arcomar para hacer un video y él estaba dando voz a los que no tienen voz, porque los grababa a todos y les daba la plataforma para que ellos se expresen. Basura total, basura total. Y esa es la basura de la izquierda caviar, que encima no crea, sino que lo que hace es, igual que ahora en el tiempo algorítmico, darte la plataforma. Y como te da la plataforma, ya está expresando y le está dando voz a los que no tienen voz. Basura total. Él se pone como el mediador entre los que no tienen voz y los que van a escuchar. Basura total. Basura que empieza también con la conceptualización de la Comisión de la Verdad. No. Vivir, en cambio, lo otro que dijiste, vivir realmente, eso requiere, desde mi filosofía, de una experiencia, pero de una experiencia dialéctica, ¿no? De una conciencia que se deja penetrar por la experiencia y que le da un sentido. Y eso tiene que hacer también el artista, ¿no? Y es algo que Herbert no hace, aunque se diga, y no lo hace. Su arte para mí es una apropiación y no una Jared integración. o Palacios dice, mejor abrir espacios para que ellos mismos hablen desde sí mismos. Claro, pero ahí viene el problema, no es como hacerles el favor de abrir espacios, no, mejor sácate la mierda con uno de ellos y
y cáchate, que te penetren, que los penetres y al final expresa lo que pasó. O sea, no hay otra posibilidad más que ¿Qué gay lograr sonó eso de tu la parte? sin transferencia. Esa es la crítica que yo le hago al pene siquiera de gay. Herbert, ¿no? Que al final el pene caviar es un pene solipsista, un pene solitario, un pene que no tiene semen, que si tú lo chupas, porque al final lo está poniendo para que se le chupen, no hay semilla ahí, no hay nada, es puro ego, puro narcisismo, no es un pene vital, no es el gran pene que está diciéndote que hay un orden, ¿no? No es el pene del padre, es el pene que está esperando que la madre se la chupe, ¿entiendes? Y que como tal tiene toda una falencia y una falta que no asume ni expresa, ni es consciente de ella, ¿entiendes? ¿Qué dice? Pervertido eres. No, es muy importante hablar. Para entender todo esto vamos a tener que ir a Lacan, por favor. Vayamos a Lacan de una vez. Esto va a ser un poquito más difícil, pero lo vamos a tener que ver permanentemente. Vamos con un video facilísimo hecho por la izquierda caviar. Ah, ya. Personas que manejan la información en Ja, Perú, ja, ja. se las Estás procesa. hablando en un sentido sin... Ya, vamos. Ja, ja, ja. Está hablando en un sentido simbólico. Claro, cuando digo que te la chupen, no quiere decir que te la van a chupar directamente, sino que están acariciando tu ego, ¿no? En 1901 estudió medicina, especializándose en psiquiatría, y en Mientras más me la chupa, 1932 más me crece. sustentó su tesis de doctorado de la psicosis paranoica y su relación con la personalidad. Es a través de su interés con la psicosis que Lacan se orienta cada vez más hacia el psicoanálisis y desde 1953 hasta 1980 da un seminario público en el cual el rigor de su enseñanza lo lleva a cuestionarse una y otra vez, básicamente Lacan contra Lacan. 2. Se ha vuelto bastante común dividir el campo psicoanalítico entre los freudianos y lacanianos, dado que en 1963 Lacan fue expulsado de la IPA, o International Psychoanalytic Association, la institución fundada por Freud, y al año siguiente fundó su propia escuela, la Escuela de la Causa Freudiana. Sin duda, el psicoanálisis lacaniano se distingue de aquel sancionado por la IPA. Por ejemplo, en lo referente a la técnica, los psicoanalistas lacanianos no cobran una cuota determinada, sino que la modifican de acuerdo a las posibilidades económicas de sus pacientes. También, la sesión no tiene un tiempo estándar, digamos 45 o 50 minutos, sino que varía según la temporalidad inconsciente del analizante o según la necesidad del psicoanalista de realizar un cierre, es decir, finalizar la sesión sancionando un dicho, un error o un hallazgo del paciente. Sin embargo, hay que recordar que Lacan comienza su enseñanza bajo el signo del retorno a Freud, lo cual no quiere decir que regresó a Freud de manera ortodoxa o como a una Biblia, sino para seguir los hallazgos e impases de su pensamiento en movimiento. De hecho, en su último seminario, Lacan le diría a sus oyentes: ustedes pueden llamarse lacanianos, yo soy freudiano. 3. Uno de los escritos más conocidos de Lacan es El estadio del espejo. Siguiendo a Charles Baldwin, Lacan sostiene que entre los 6 y 18 meses de edad, el niño se reconoce con júbilo en el espejo y que ese es el primer momento de su formación del yo. En otras palabras, el yo, la instancia supuestamente interior de la persona, comienza a forjarse a partir de una imagen del exterior. De esto se pueden corregir dos cosas. La primera es que no hay una clara división entre el interior y el exterior, que a veces lo más íntimo de una persona viene de afuera, del exterior. Por ello, al pensar el dominio de la psique, es de mucha utilidad este término que acuñara Jacques Lacan, lo éxtimo. Y lo segundo es que lo imaginario no es simplemente lo irreal, lo ilusorio, lo quimérico, sino que es formador de lo informe en la psique de una persona. Es decir, lo imaginario tiene una valencia ortopédica. 4. Por supuesto, Lacan es más conocido por lo que viene después, es decir, por su reelaboración estructuralista de la obra de Freud. De allí viene su famosa frase: el inconsciente está estructurado como un lenguaje. La idea es que, lejos de ser simplemente lo irracional, el inconsciente es un tramado de palabras que constituyen un destino para el sujeto.
O dicho de otro modo, el inconsciente es un guión que uno repite sin saber, un saber que no se sabe, pero que uno puede conocer a partir de la interpretación psicoanalítica de los dichos, de los hierros, de los síntomas, de los sueños del paciente. 5. ¿Quién va al psicoanálisis? Aquel que sufre mucho, aquel que tiene una pena de más, porque a fin de cuentas el dolor de existir es ineludible. Es más, ser humano es estar enfermo. Como lo señala Lacan, la normalidad no existe. Todos somos neuróticos, perversos o psicóticos. En otras palabras, la neurosis, la perversión y la psicosis no son enfermedades a curar, sino distintas posiciones existenciales frente a la castración, es decir, frente a la irrupción de la ley. 6. De hecho, el deseo tiene para Lacan una dimensión ética, como lo declara en el Seminario 7, en el marco del psicoanálisis, de lo único que es culpable el sujeto es de ceder en el deseo. Más que una apuesta por el hedonismo, esta máxima compromete al sujeto a no abandonar su deber más íntimo, o, puesto que como ya hemos visto, lo íntimo es en realidad lo éxtimo, no ceder en el deseo implica que el sujeto debe hacerse valer en el lazo social. 7. Ubiquémonos por unos segundos en el desarrollo del pensamiento lacaniano. Lacan comienza estudiando el registro imaginario en su tesis de psiquiatría y en el estadio del espejo. Luego, en los años 50, pasa a estudiar lo simbólico, incluyendo el psicoanálisis en la revolución estructuralista. Y finalmente, de los años 60 en adelante, se concentra en lo real. De hecho, es este concepto, lo real, que más lo distancia de Freud. Para Freud, la búsqueda de la satisfacción sexual es lo más profundo en el hombre, y sentimientos supuestamente nobles como el amor fraterno o el amor romántico no son más que sublimaciones de la libido sexual. Para Lacan, sin embargo, el hombre busca en el fondo otro tipo de satisfacción, lo real del goce. 8. Todo esto nos lleva de vuelta a la ética psicoanalítica del deseo, porque, nueva fórmula lacaniana, el deseo es una defensa contra el goce. Otra manera de decirlo es que el deseo es una defensa contra la pulsión. Hoy, cuando el capitalismo nos empuja a gozar de manera autista de los productos del mercado, la ética del deseo nos combina a poner un límite al goce para establecer un vínculo con el otro. Sin embargo, como lo recuerda Freud, la pulsión siempre se satisface. De hecho, el superyo, ese mandato moral insensato, no es más que un revestimiento de la pulsión. Pues, al exigir la renuncia pulsional, el superyo la satisface. Piénsese en el asceta que se mete latigazos para evitar un goce pecaminoso, pero que acaba reencontrándolo en los mismos latigazos. Y es que la orden del superyo es en el fondo goza. En ese sentido, el psicoanálisis es también una clínica del superyo. 9. Lamentablemente el deseo no puede articular todo el goce en su maquinaria de sentido. Tampoco puede hacerlo el deseo sexual, aunque el psicoanálisis haya apostado históricamente por él. De allí viene la enigmática frase de Lacan: no hay relación sexual. Entre otras cosas, esta frase quiere decir que el hombre y la mujer no se complementan en el sexo, que él no es de Marte y ella de Venus, que no son las dos mitades de una naranja, que dos corazones jamás laten como uno. Nada de esto quiere decir que el hombre y la mujer no se encuentren en la cama, pero puesto que no hay relación sexual, de ese encuentro no sale el canto de los ángeles. Sí, el goce se escapa, la mujer lo sabe, pues si bien ella disfruta como el hombre del sexo, ella experimenta un goce que no pasa por él. A esto responde otra frase contraintuitiva: la mujer no existe. Entre otras cosas, la mujer no existe alude a que hay un goce informe en la mujer que no se deja encuadrar por el falo, por el sexo
o por alguna palabra inventada por los hombres. Como bien dice Lacan, on la dit femme et la dit femme. Uno la dice mujer y la difama. 10. Una vez más, el deseo no puede resolverlo todo. No te puedes De mirar. un mensaje reprimido. También lo es para Lacan, pero este añade que es una manera de gozar. Un vicio, por ejemplo, puede ser una manera de pedir ayuda. Aquí estamos en la dimensión del sentido, del mensaje. Pero también puede ser una manera de procurarse un goce que no se puede alcanzar por las vías del deseo. Y la cura psicoanalítica implica alcanzar una identificación con el síntoma que constituye la singularidad de cada sujeto. Por supuesto, hay síntomas y síntomas. No se trata de instar al paciente a inyectarse desinhibidamente heroína, pero tampoco se trata de horrorizarse frente a lo anormal. Después de todo, la enseñanza de Lacan ha sido siempre un antídoto contra la normalización. Ya, eso es Lacan. Hay un montón de conceptos que ustedes no van a entender y que por favor quiero que todavía no los entiendan. De hecho, vamos a... No te preocupes, suena un trabajo fácil. ¿Qué? No te preocupes, suena fácil. No es fácil, no, es muy difícil. No, me refiero a no entenderlos. Que, sí, está bien, no lo entendamos. Muy bien, hay que explicar un poquito nuestro proceso. Nosotros hemos hecho lo que es la religión, el proceso religioso. Pa. ¿Qué? Jaredo Palacios ha escrito: ¿la neurosis se puede curar? ¿Cómo curamos la enfermedad de nuestra mente? Ah, qué terrible. No se puede curar, la mente Ya. siempre está enferma. Ya. No, eso no es cierto tampoco. Sí. No, eso no es cierto. Ahora, quiero llegar a eso, a ver si puedo. En ayudar. parte es cierto lo que dijo que la mente siempre está enferma. Sí, quiero ayudar si puedo. Sí. No, basta. Siempre va a haber alguna Lo que enfermedad. buscan los No. psicólogos es tan sencillo como apagar las neuronas de tu cerebro para que no se vea esa enfermedad. No, mi amor, no se pone para ¿de qué estás hablando? Por Apagan favor. ciertas neuronas. No. Ahorita todo, le apagan ciertas No, ok, neuronas. bien que ¿Qué? digas todo lo que piensas, pero luego cuestiones. Para nada, Por favor, güey. para nada. Ya. Vamos, por favor. Vamos acá y a ver si puedo llegar aquí y a ver si podemos entender un poquito esto. No pagan ninguna ciertas neuronas. Muy bien, esto es donde nosotros empezamos. El uno. ¿El uno qué es? Ser y no ser en una unidad. Es aquí donde nosotros empezamos. Y a esto nosotros lo llamamos lo real. Lacan no podría llamar a esto lo real. En Lacan el concepto de lo real es distinto. Pero nosotros entendemos que esto es lo real. El ser y el no ser integrados. Y esto es de alguna manera una paradoja. Esto es lo real. ¿Está muy claro? No. ¿Está claro? ¿Por qué no está claro? Sí. Porque no está claro. Mi amor, claro. No está claro en el sentido de que el ser y el no ser están integrados y ¿Sabes por supera qué no todo está claro? entendimiento. Porque Movistar. ¿Entiendes? Pero el ¿Sabes final, por qué no está claro? Porque tu lapicero es oscuro. ya, pero el final, la singularidad de este ser y no ser, esa integración debe quedarles claro. ¿No está claro? Está bien. Bien. Tenemos que pasar por todo un proceso para que Es que esto estás en Movistar. tenga una cierta luz. Muy bien, si yo hago esto de acá y acá, ¿qué tenemos? Lo real simbólico. No. Lo real imaginario. Claro, yo paso al no ser. Esto es lo real imaginario. Estos conceptos de real imaginario, real simbólico son de Lacan, pero los estamos asquerosamente apropiando, como hace Herbert Rodríguez con la cultura Pero andina, esto no ¿no? debería ser lo Emergente, real urbana. simbólico. ¿Entiendes qué? Esto no debería ser lo real simbólico porque es el símbolo. No. ¿Por qué no? Porque lo real, al ser la singularidad íntegra del ser y el no ser, no puede ser representado. Eso también se va a entender en el Pero lo concepto estás de Lacan. representando. Claro, muy bien, yo lo represento por un uno, ¿no es cierto? Es una representación formal de algo que no puede ser realmente representado. Por eso ella dice, no lo entiendo. Porque al final el ser y el no ser integrados
Claro, lo mejor es el yin y el yang, ¿no? Esto sería lo mejor. Pero sigue siendo un La símbolo. mejor representación simbólica, sí. Pero aún así, ¿Por qué hablas ese... del ser si ¿Qué no lo es puedes eso? Pero aún así, ese no es el símbolo. ¿Qué es eso? Es el yin y el yang. ¿Dónde? ¿Entiendes? Son dos Ya. caras juntas, por Ya. favor. Ese símbolo, ¿Y eso qué? ya, ese símbolo que se va a lograr en lo real simbólico. Parecen mis no es dibujos el de ser laboratorio. biológico. Dame. No, basta. Dame. ¿Ves? ¿Cómo siempre cedes ante tu hija? Ah. Ya te dominó. ¿Viste cómo el orgullo es justo lo más antidialéctico posible? Ya es justo lo más antidialéctico posible. Estoy metido leyendo Adorno. Es gracioso ser orgulloso. Muy gracioso. Sí, es cierto. Si te puedes reír de eso, si no, no. Pues mira, Ya. Ah, bueno, por lo menos te quitan tiempo. Yes. Ay, tú no lo hagas consciente de yo, coño. Ya. Ya. Ya, entonces. ¡Vete! Me has hecho salirme de la línea. Sí, no sé por qué. Vamos, entonces lo que tenemos es eso. Tenemos ahora lo real imaginario. Lo real imaginario, ¿quién es? ¿Quién es la primera que ves? A la mamá, A tu mamita, mamá. a la jefa. A tu madre. Esa es la primera que ves. Este vendría a No, ser... en realidad tú ves el vientre de yo la siempre madre. veo a mamá. No, ves a la madre. No, el vientre de la No, madre. el vientre de la madre no lo ves porque estás dentro, estás integrado, estás en el ser. Yo estoy en el vientre de la madre y estoy en el ser y no ser. Soy uno No, con la pero madre. lo primero que ves es la oscuridad. Porque No. tienes los ojos cerrados. No Yo se la ve primera oscuridad, que vi es a la ¿entiendes? doctora. Estaba No. guapa. Cuando eres un bebé y uno tiene ojos, ¿qué ves? Oscuridad. Ya, basta. Cuando No. eres un feto y uno No, tiene los no, ojos, no. de seguro solo ves El oscuridad. primer gran otro es la madre. Ahora, no necesariamente la madre, sino ese otro que hace ese papel. Pero al final eso es lo que vas a ver. Y aquí se va a producir Tú estás en una relación de sin transferencia. Tú estás así con tu mamá. Así estás. Esto se rompe en una contratransferencia. Y la mamá te enseña algo terrible. Que ella es mamá y tú eres otro. ¿Me entiendes? Y te pone frente al espejo. Y entonces tú te reconoces como un yo. Es tu yo primero. Dices, yo primero. Porque empiezas a encontrar la imagen de ti mismo. Y empieza a aparecer un montón de imágenes con la madre. Si te atosiga, vienen full imágenes para tratar de superar a la madre. Si está muy alejada, empiezas a pensar en ella e imaginarla idealmente. En fin, la madre construye todo el registro del real imaginario en tu mente. Es el primer registro. El registro que vas a tener va a ser la madre. Esto es una relación metonímica. ¿Qué quiere decir que es una relación metonímica? Que hay una transferencia directa. ¿Qué quiere decir que hay una transferencia directa? Que tú estás representando a la madre a partir de una parte de su cuerpo, a partir de una continuidad contigo, a partir de mamá, la teta, eso es mamá. ¿Me entiendes? Mamá, corazón, mi corazón es mamá. ¿Me entiendes? Mamá, aunque corazón ya viene toda una cuestión Mamá más es mi conceptual. corazón. Mamá, Ya. mamá. Pero al final la relación es metonímica porque es una relación contigua, directa. Pero esa relación metonímica va siendo reemplazada imaginariamente y se van haciendo las primeras imágenes de transferencia en tu mente. Tú estás haciendo la primera transferencia metonímica. ¿Me entiendes? Entonces tú lo que quieres es mamá y haces una transferencia a otra cosa. ¿Me entiendes? Dices, no, mamá es teta, mamá es no sé qué, mamá es... Yareta Palacios ha puesto ¿Ya le puedo poner genial. algo? ¿Qué? Genial. Ay, me pones muy nervioso, me pones muy nervioso cuando dices eso. Papá, ¿Me mira. entiendes? Me pones muy Así es nervioso. la mamá. ¿Me entiendes? Una callita. Listo. ¿Ves? Cae derecho. Ya, entonces, Ah. eso es el real imaginario. Muy bien. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué es lo que quiere tu mamita? En el significante... Besitos. No, Hasta chanclazos. lo que quiere es tu pene. Lo que quiere es tener tu pene dentro. Mamá. Pero es que aún no crece. Mamá. Pero A dicho ver. de manera metonímica. ¿Entiendes? No crece.
no literalmente, sino dicho de manera metonímica. El pene viene a ser la atención, quiere toda tu atención, quiere que tú estés atento a ella, tú estás enfocado. Lo que hace la mamá no es solo darte las imágenes, sino organizarlas. Es el primer organizador de toda tu vida psíquica. ¿Y el papá? Y lo que está haciendo es llevando tu líbido, todo tu falo hacia ella. Estás teniendo una inversión hacia ella. Esta es la inversión en la gravedad del devenir. ¿Y el papá? Entonces solo... ¿Qué? Entonces solo Toto es mamá con Salomón. Qué terrible. Sí, qué terrible. Pero es mamá también conmigo porque se produce una contratransferencia con ella desde el primer momento. Eso trae todo un trauma y trae toda una cuestión. Ese es el primer trauma. Si tu mamá te quiere y te apapacha como usted los ha apapachado a todos, a ella más. A ella menos. A Yo ella nací. menos. Sí, a ella menos. Y ahí el primer trauma y la primera falta de emociones, valores, autoestima, todo. Madre, seguro por eso Boyosca no tiene tanta autoestima. Ya, por favor. Ya. Ay. Esto es lo más importante en Lacan. Mis emociones, mis sentimientos, mis deseos. Hasta la propia energía no viene de mí mismo, viene del otro. ¿De cuál otro primero? De la madre. No de la madre necesariamente como madre biológica, sino de aquel que hace ese papel de madre. En ese sentido, Boyosca no tenía una madre, tenía un huevo. Así que ahí tendríamos toda una cuestión para interpretar. ¿Entiendes? ¿Qué? Que cuando naciste todo el mundo te quería, todo el mundo te apapachaba, todo el mundo te cargaba, todo el mundo te Chocha. daba de afecto. No solo el Chocho, el tío Carlos, la tía Violeta, todo el mundo te daba muchísima energía, muchísimo afecto. ¿Entiendes? Entonces, tienes esta inversión, estás dada por esta inversión. Es como tu primera matriz, tus primeros colores para que luego hagas tu cuadro mezclando los colores, tu primera paleta de colores. Entonces, eso es lo que te está dando el real imaginario. Y acá están los primeros traumas, acá están las primeras cosas, acá está la primera. Yaredo Palacios te ha preguntado, ¿no tienes canal de YouTube? ¿No tengo YouTube? Sí. Pero colgamos esto, toda la busca y Teatro Loco en YouTube y colgamos esto. Hay que ver, Yaret, que esto es un proceso dialéctico y por lo tanto siempre paso a la negatividad y me pierdo totalmente y hablo pura huevada. Así que no es genial, Yo también. hay mucha estupidez metida y mucho bloqueo todavía mental y yo no conozco realmente a Lacan, todavía no lo he logrado integrar a mí como debería. Lo estoy integrando de una manera muy propia, superándolo. Realmente también no me acuesto todavía con Lacan, sino que lo que tenemos es una... Aún no dejas que te la meta por detrás. Aún no, ya. ¿entiendes? Y debería, ya. para poder integrarme con él, lograr una sí transferencia. Pero no, por varias razones yo no puedo acostarme con Lacan del todo, ¿no? Ahora estoy haciéndole el amor a Hegel y dejando también que Hegel, que le tiene demasiado grande, me la meta y me duele muchísimo. Perdón. ¿Cómo te borraron el video? Me duele mucho. ¿Cómo es que uno te ha borrado el video? Ya, discúlpeme, pero es que vamos a la metaestructura. Yaredo Palacios ha puesto jajajaja. Perdón, es que duele muchísimo. Hegel le tiene demasiado grande y cuando tú haces eso, de verdad que te destruye. Se sigue riendo. Te destruye. No te he lubricado bien ahí abajo. No, que por más que te lubriques con Kant, porque para que te la meta Hegel tienes que lubricarte con bastante Kant, es imposible. Hegel la tiene mucho más grande. Como que le quitas las ganas de leer a la gente, ¿no? Sí, bueno. Entonces, lo que quiero decir es que no hay todavía, si bien parte de un principio distinto de la transferencia y es distinto a la mirada de todos ellos, y esto requiere de todas maneras, mi integración todavía no está. Yo he terminado de abrir el proceso religioso, de abrirlo, y ahora estoy abriendo el proceso artístico, pero abrirlo nada más, estoy abriéndolo nada más. Para que pasen cosas, ¿no? Todavía tienen que pasar cosas. Entonces, tenemos la inversión
hacia lo real imaginario. ¿Listo? Esa inversión hacia lo real imaginario, desde lo real, desde mi integración paradójica, luego va a ser cortada por lo real simbólico que viene acá, que tenemos acá. 1, 0, 1. No, Transferencia. esto. 1-0 código. 1-0 código. El primer código es el código edípico. Esto parece ser claro. Yo lo he cuestionado mucho, pero al final esto parece ser claro. Esto viene del estructuralismo con Levi Strauss y de ahí lo toma Lacan y también de Freud. ¿Entiendes? Y él entiende, al igual que yo, que el primer código es el edípico. ¿Qué quiere decir el edípico? Que el orden imaginario que tenías con tu madre es cortado. No quiere decir que literalmente te están cortando el falo. No tiene nada que ver con tu falo ni con tu relación sexual directa. El niño no tiene una relación sexual directa con la madre en ningún sentido. No hay eso. No se la quiere tirar a su madre en algo, aunque yo lo digo en la crítica a Herbert, literalmente, pero lo digo como una ironía, como una broma. ¿No? Nada, Ya, yo no, porque lo cierto es Papá, que... tú no sabes contar chistes. Lo Si cierto, no sí es sabes cierto. contar chistes. Lo cierto es que la madre sí está recibiendo la transferencia de tu libido y de tu sexualidad. Eso sí está recibiendo. Pero eso se construye en una mente, en una imagen. Eso se construye en una imagen. Vamos, tengamos esto. A ver, el otro, la metaestructura. ¿Cuántos papeles te vas a coger, papá? ¿Qué es eso? Ah, la tarea de mira. No. ¿El problema qué es? Eso no es nada. Dame tu tarea. Mi amor, no tengo que... Ahí tienes otra tarea, mira. Otra tarea. No, mira, aquí no hay nada. Mira, ¿esto qué vas a hacer? No vas a hacer nada. Sí, es matemáticas. Claramente. Ya. Ya mira. Y el de acá, mira, es el mismo. Ya, vamos, mira, ayúdame. Papá, el nuevo mismo. Ya, pero voy a golpear atrás. ¿Qué te hace que golpear atrás? La bruja atrás, mi amor, atrás en lo blanco. Eso voy a enseñar todo Papá, esto. sí, Después no, yo- papá. Mira, a ver, cuando nos quedan revisar los moldes. Ya. A ver. Ya. Entonces, lo que tenemos es... Vas a debatirlo de matemática y yo voy a tener excusa. Mira, este ya no tiene, es de inglés. Ay, así es. Oye, ¿qué chido? Entonces, lo que tenemos es la metaestructura. ¿Cuál es la Estás metaestructura? discutiendo en qué tarea arruinar. Vamos, ¿cuál es la metaestructura? Matemática e inglés. Niños, ¿cuál es la metaestructura? ¿Cuál es la metaestructura religiosa? Carajo, la metaestructura. 1-0-1. No, la metaestructura. Chamán. ¿Guerrero? ¿De qué Me estamos? muero. ¿Guerrero? La metaestructura. ¿Guerrero? Muladhara. ¡Ah, ya! Metaestructura. Esos no son chakras, ¿Qué pero di representa? chakras. ¿Qué te cuesta decir Metaestructura. chakras? ¿Cuál es la metaestructura? Entre el Muladhara y el Sahasrara. No, ya sabemos eso, pero ¿qué viene primero el Muladhara? ¿Qué representa el Muladhara? Ser. Tener. ¿No es Ah, sí, deseo? el otro es ser, ese ser y tener. Ya, tener. El Muladhara, tener. Lo ¿No era representamos- deseo? Carajo, el Muladhara es lo ese primero. es Por otro. eso, pues. Ah, no, es el que sigue, ¿no? ¿Cuál es el que sigue? El que sigue es Vaistana. Es Vaistana. El deseo. ¿Cuál es el que sigue? Técnica, manipura. Manipura, ¿qué es? Técnica. Técnica. Poder. Siempre nos Poder. lo has hecho como técnica. Pero es poder, justamente porque es Pero el técnica, poder es se consigue poder. con técnica. Vamos, ¿qué es lo que sigue? Anahata. Anahata. ¿Qué es? Corazoncito. Amar. Chakra. Ah, te cuento que en la tarjeta de mamá puse un corazón de verdad. Ah, qué terrible. Ya, ¿qué sigue luego? Ah, Vishuddha. Vishuddha. ¿Qué Que viene a chingados ser el con un hablar. corazón de ¿Qué viene, verdad? qué viene luego? Agnya. Agnya. ¿Qué viene luego? Sagashara. Sahasrara. Muy bien. Ahora vamos a tener una súper bonita cosita. ¿Entiendes? ¿A mi ñongui? No sé, otro ¿Qué hijo, todo bien. ¿Qué es lo que empieza primero? ¿La transferencia es lo que empieza primero de todo? Tú dijiste es bonita. No, la sin transferencia. Claro, muy bien, Kai. Pero aún, muy bien. Estás justamente empezamos una sin transferencia. Pero cuando ya tenemos. Jaredo unas- Palacios ha puesto, ¿hablan de los chakras? Sí, hablamos de los chakras y los usamos simbólicamente como la metaestructura de la psiquis. Muy bien. Entonces,
Lo primero que tenemos antes de la transferencia, claro, empezamos con una sin transferencia, son las pulsiones. ¿Qué viene a ser una pulsión? El animal tiene instintos. El animal se guía por un instinto. Una pulsión es un instinto que puede ser reformado. ¿Por qué puede ser reformado? Porque la pulsión pasa a hacerse representación, significante, lenguaje. Entonces, lo que tenemos son pulsiones. Nosotros vamos a trabajar las pulsiones con las figuras musicales. Si yo pongo una corchea, ¿qué tengo? La. Esta es una corchea. ¿Qué tengo? 2 tiempos. Tiempo. ¿Es eso? Si yo pongo una corchea, ¿qué tengo? Tiempo. Mierda. 3 tiempos. 4 tiempos. Mato. 0 tiempo. ¡Medio tiempo! Ah, No, perdón, pero yo estudio música y en música medio tiempo es algo así. No, Medio Una tiempo. corchea. Medio tiempo. Una corchea. Es cuando lo pones así, pero Esos cuando... son 2 medios tiempos. No, Ahí hay acá dos es corcheas. medio tiempo. Ahí hay 2 corcheas. Acá es medio tiempo y por eso te apresuras. En cambio, cuando lo ponen separados, son 2 tiempos. Corcheas unidas. Es un tiempo. No, ya. Luego recién acá es medio tiempo. Ya No, sí, busca en internet. Carajo. Ya. Estoy casi segura de que sí me habían Que yo puesto en la recuerde. clase de Mira, banda. mira, corchea, ¿cuánto vale? Ya, esta es una corchea. Ya. Cuando va con la otra corchea. Por eso pues, cuando va Entonces- con la otra corchea es medio tiempo. No, es medio tiempo acá. La corchea vale medio tiempo. Busca en internet cuánto La vale una medio corchea. tiempo. Corchea. Una corchea. ¿Manjas? Es una figura musical que equivale a un octavo valor de la figura redonda. El antepuesto de la corchea es la fusa. Lo que no se debe confundir con la figura actual. ¿Manjas? Solamente pongo cuánto vale, cuánto tiempo vale. Es medio tiempo. ¿Manjas? Pero sí equivalencia. Un paso de la corchea dura medio tiempo. ¿En serio? Estoy Uy, segura de es que que no. ya Es que estoy casi segura de que no era así. No, y encima, ¿yes? Ay, papá, ¿no Eso es lo quieres más que te traiga una antidialéctico pizarra que posible. yo tengo chiquitita? No. Pero papá, todo se puede alterar, ahora que valga un tiempo. No. Pero cuando hablábamos de la corchea como una Hagamos música y que simbolización, ahora valga un tiempo. cuando hablamos de la Aquí corchea está como valor. una simbolización de la pulsión, estamos diciendo que hay una media pulsión como un instinto. Es lo más bajo de la pulsión. ¿Qué quiere decir? Que no se ha producido una transferencia, que no ha sido hacia el otro, sino que está como cuando hacemos el preexpresivo y están con los impulsos ahí saliendo y están en esos impulsos. Eso es una corchea. Está el impulso dándose dentro de ustedes, pero no se está transfiriendo. ¿Mayas? Estamos trabajando las pulsiones desde la técnica metaexpresiva para poder trabajarla y luego recrearla. Entonces lo que tenemos es que la pulsión viene a ser el instinto que está reformándose, representándose. ¿Los animales tienen pulsiones? Sí. Claro, ¿por qué? Porque nosotros podemos educarlos, podemos decirle al perro que se pare, que se siente, que piche acá, que piche allá, que no coma ahora. La máquina Podemos, puede ser sí es difícil, podemos reformar sus instintos, eso es lo que tenemos así. Entonces, si yo tengo una corchea, ¿qué quiere decir? Si yo pongo una corchea acá, ¿qué quiere decir? Ahora lo vamos a hacer metaexpresivamente. Que hay un Aplicación. impulso de energía, pero ese impulso todavía no se transfiere, es como un impulso interior. Nosotros expresivamente lo sacamos para entender lo que hay dentro, pero realmente como que no se saca, es como una pulsión muy pequeña dentro. Pero si yo pongo una negra acá, ¿qué quiere decir? ¿Qué es mío? Una negra equivale a un tiempo, la figura musical que equivale a un tiempo. Una corchea es esto. Corchea, no, equivale a medio tiempo. Una negra es... No, pulsión reprimida. ¿qué? No, lo que quiere decir es que la pulsión ha ido, ¿me entiendes? Y se ha transferido. Ya la pulsión se ve. Si yo veo la pulsión, hay algo en el cuerpo que me lo muestra. ¿Qué pasa en el cuerpo? Lo que tenemos en el cuerpo es como una tensión, una pequeña tensión que de alguna manera se destensa a partir de esa expresión, a partir de que se está expresando y a partir de que hay como una transferencia de esa energía. Muy bien. ¿Qué tengo que hacer metaexpresivamente para que esta pulsión se dé?
¿Qué tengo que hacer expresivamente para que esta pulsión se dé? Fluir. No. Expresivamente. ¿Qué tengo que hacer expresivamente para que esta pulsión se dé? Generar una falta en el otro. Generar una falta o una demanda o una necesidad que ya está en el otro y la dilato, la agrando, la extiendo, trabajo con esta necesidad, la recreo. ¿Me entiendes? ¿Cómo marco la falta? Lo marco con los silencios. Este es un silencio de corchea. Lo vamos a trabajar así siempre, porque se confunde. Siempre voy a trabajar el silencio de corchea así. Miren, este es el silencio de corchea. Miren acá. Ay, este es el silencio de corchea. ¿Qué estoy diciendo acá? Que hay una pendeja, que hay una... Que hay alguien que ha logrado... ¿Cómo es que no te han censurado el video? Perdón. ¿Qué dices 3 y el jabón que tanto Perdón. ese sabor? Que lo que está sucediendo es que... Yareda Palacios ha puesto en la música se conoce el mundo abstracto. Ya, pero acá no estamos hablando del mundo abstracto, Yaret. Aquí lo que estamos hablando es de la pulsión, que es algo muy concreto, ¿no? En ningún sentido estamos haciendo una abstracción, excepto, claro, que lo estamos simbolizando. Y la música, en ese sentido, tampoco sería una expresión de lo abstracto. Para nada, aunque uno dijera que sí, porque lo está sublimando toda la pulsión. Pero tendría esa base pulsional, permanente. A mí me sería muy difícil entender esto como una abstracción. Tú lo podrías entender así, ¿no? Porque de alguna manera se está abstrayendo todo y estamos logrando la espiritualidad más alta. Y lo entiendo. Sí lo puedo comprender de alguna manera. Sí lo puedo comprender. Pero lo que trabajamos más bien es la pulsión muy concreta, es el instinto mismo, es algo muy particular, muy concreto. Muy bien, entonces yo lo que hago es poner silencio de corchea, quiere decir que estoy generando algo en ti interiormente que todavía no se ve. Si yo veo esta falta y se ve de alguna manera tu angustia, tu tristeza, alguna falta, una necesidad, una ansiedad, yo pongo una silencio de negra. ¿Ves el silencio de negra? Silencio de negra. Parece una M. Sí. Ese es el silencio de negra. Esa es toda la técnica metaexpresiva. Generar necesidad, demanda en el otro. Por ejemplo, hemos trabajado mucho esto. Wayuska se deja mirar. Cuando Wayuska se deja mirar, está generando una demanda. Él está generando una demanda muy profunda a tu ser para que él acaezca. Porque sabemos que el ser siempre acaece al no ser. Sabemos que siempre el ser va a devenir y va a ir hacia el otro. Permanentemente el ser, por una tendencia, va a ir hacia la gravedad del devenir. Si yo le pongo un no ser vacío, de todas maneras genero una demanda y voy a generar que el otro acaezca. Esa es la técnica metaexpresiva. Cómo yo genero necesidades, demandas, faltas en el otro. Si yo como mamá te doy una caricia, tú luego vas a querer que esta caricia se repita. Entonces estoy generando una falta. ¿Me entiendes? Y vas a desearla. Vas a desear esta caricia. ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Yareda Palacios está que pone una sombra, un chingo. ¿Qué? Está poniendo un chingo de sombra. ¿Cómo sombra? El emoji. Ah, ya, qué bacán. Y un emoji de sombra. No, cuando. Se puede poner me gusta, me encanta, me asombra en los videos. Me asombra. No de sombra. Dicho sombra. Ha dicho No, sombra. de hecho, está poniendo me asombra, está poniendo un chingo de me Ha asombra. dicho sombra. Ya. Ahora ha puesto me encanta. No te ofendas, pero en este momento tú me la estás chupando. Eso es que tú me la estás chupando. ¿Sabes a qué me refiero con eso? Que tú me la estás chupando. Ahora tú dirás, ¿cómo te la estoy chupando? Ahora te la muerdo, maldito. Muere, desgraciado. Pero es algo bellísimo en lo que estás haciendo. ¿Entiendes? Es algo bellísimo. Pero al mismo tiempo me das el poder de mearte en toda tu boca. ¿Entiendes? Es terrible. Está también el poniendo poder que me das. Es terrible también el poder que me das, ¿entiendes? Por eso tengo que hacer esto para que se genere la contratransferencia. Tengo que ponerte la imagen más abyecta para que en este momento... No te ¿Entiendes? preocupes, es que es un pervertido.
¿Quién es un pervertido? Tú. ¿Quién será? Sí. Vamos. Entonces, eso es lo que hago. Ahora, si yo pongo una blanca, ¿qué quiere decir si yo pongo una blanca? 2 tiempos. Claro, pero quiere decir que la pulsión ha pasado al otro lado. Ya pasó acá también. 2 tiempos quiere decir que está vibrando el chakra de abajo y está vibrando el chakra de arriba. ¿Me dejo entender? Me acabas de recordar Entonces, la pulsión ya no es una pulsión. Ya Ya que es un estamos deseo, hablando de una mamadas. representación. Ya que estamos hablando de mamada. No le está haciendo Acabas de- metáforas. Sí, metáforas. Bien, Me acabas de hacer recordar cuando un chavo le escribe a Germán Garmendia, ¿te acuerdas? Y le dice que lo admira, que no sé qué cosa, y después y le pregunta qué hora es, y el otro le dice la hora. Entonces Germán le responde, mientras más me la mamas, más me crece. No me recuerdo. 10 minutos. Vamos, entonces lo que tenemos es esto. Si yo tengo una figura blanca, lo que estoy creando ya es una vibración en el chakra de arriba. Los 3 chakras de abajo están en el real imaginario de la madre, pero los 3 chakras de arriba están en el real imaginario, no, en el real simbólico. Pero El no sabes padre escribir. pone la ley, organiza. En la conciencia humana lo que tenemos es sensibilidad y percepción en la madre, y en el padre entendimiento y razón. El padre te lleva a la racionalidad, te hace entender. ¿Manjas? Si tú no tienes la castración edípica, no desarrollas el entendimiento ni la razón. Si tú no tienes la percepción y sensibilidad de la madre, tus emociones, tu propia sensibilidad va a ser siempre un desastre. Y hay un problema serio. Y hay un problema en la metaestructura que no te va a permitir la estructura. Y lo que viene después es lo real. ¿Qué? Jaredo Palacios ha puesto, y ese padre es Dios, puntos suspensivos. Muy bien, muy bien. No. Lo que tenemos es esto. Tenemos lo real acá. Tenemos lo real imaginario acá. Tenemos lo real simbólico Dios acá. al chile me la pela. Muy bien. Este real simbólico tiene que llegar al espíritu absoluto y pasar al chakra de el ser, pasar al chakra del Sahasrara. Llega al Sahasrara como metaestructura, llego al ser, entendiendo el ser que está más allá de esta existencia, y esto se convierte en espíritu absoluto y se logra lo real, Dios. Es decir, este simbólico de la ley tiene que superar el entendimiento y pasar al espíritu. Ese paso, filosóficamente, es el paso del entendimiento a la reflexión para develar la idea. Es la dialéctica. La reflexión es el proceso dialéctico de una constante negación donde hay una permanente manifestación de singularidad hasta llegar al absoluto, a la idea misma. Eso es al final Dios filosóficamente. Pero Dios, visto desde la fe misma, es lo absoluto que irrumpe este real simbólico. Es decir, Dios irrumpe el real simbólico para elevarte hacia su propia presencia. Entonces, tú entiendes que no eres, superas el real simbólico y entras en el espíritu absoluto. Esto es el paso del ser al no ser para ser. Es el misterio pascual. De esto vamos a hablar porque es la estructura de toda mi filosofía y todo mi pensamiento, que luego cambia. Porque cuando vayamos al arte, que es lo que va a cambiar ahora, surge otra fórmula. Y es la fórmula de el real imaginario, el real simbólico, para ir al espíritu revelado. Esta sería la fórmula del espíritu revelado. Distinta fórmula de la que hemos estado trabajando permanentemente en mi filosofía. Estamos trabajando ahora otra fórmula y esto cambia toda la espiritualidad, cambia toda la estructura. Para terminar, veamos un ratito lo que es la pulsión y veamos el Edipo, las 3 etapas del Edipo. Primera etapa del Edipo,
estoy en el real imaginario y veo a mi padre como una especie de anhelo, esperanza de salir de esta primera relación. Segunda etapa del Edipo. El padre cancela mi imaginación y me lleva al entendimiento. Terrible. Hay como una castración. Es la castración de mi propia imaginación, de la propia imagen que tenía en mi primer yo. Él va a construir un segundo yo. ¿Manjas? Tercera imagen del Edipo, me identifico con el padre y acepto este segundo yo. Pero hay una tercera superación real del Edipo, porque no se ha superado. Y esa tercera superación del Edipo tiene que ver con el pecado original, que no es el Edipo, sino que es una superproyección del Edipo, y donde yo me entiendo como pecador y me religo con el Padre Divino. Y ese es mi tercer yo. Lo que soy realmente, mi yo real. Así que yo tengo tres yo. Mi yo en el real imaginario que ha construido mi madre, mi percepción y sensibilidad. Mi yo en el real simbólico que ha construido mi padre en la cuestión de la ley y la razón. Y mi yo real espiritual. Estos son los tres yo que a mí me componen. Esta es mi personalidad. Igual en la metaestructura, los tres primeros son el yo primero, los otros son el yo segundo, lo real simbólico, y la integración de todo en el anahata. Todos estos integrados son mi yo tercero. ¿Entiendes? No sé si se me ha entendido. Muy bien. Todo esto está representado por el falo. El primer yo es un falo, el segundo yo es otro falo y el tercer yo es otro falo. Siempre. Ahora, ¿se representan los falos como falos? No. Se lo representan como en la imagen de Huiracocha. ¿Han visto a Huiracocha? ¿Cuál es su imagen de Huiracocha? ¿Yes? ¿Qué representa esta imagen de Huiracocha? ¿Han visto? Miren, siempre tiene los dos falos. El Barayot. Porque el falo representa el orden, la organización. Entonces, Herbert está representando una organización en su arte. No, lo que está representando es, al final, un falo perdido, un falo desorganizado, un falo que está alucinando con chicas blancas, rubias que se las quiere tirar, un falo que no ha recibido el amor de la madre. Es algo muy íntimo, pero lejos de tomar conciencia de lo que está representando, al final queda en la inconsciencia de chúpenmela porque no tuve mamá, chúpenmela porque al final no soy nadie, manches, y ahora soy alguien. Y es tremendo. Y al mismo tiempo eso genera un montón de cosas, ¿no? Porque al final, si yo quiero desnudarte realmente, lo que tengo que desnudar es tu falo imaginario, tu deseo. Eso es lo que realmente te desnuda, es lo que desnuda tu alma. Y eso es lo que está haciendo Herbert en esto, pero no de una manera consciente. En fin, vamos a terminar ahí. Quería que vean estas expresiones, pero ya terminamos ahí. Córtala, ya somos sintonías. Gracias, muchas gracias.